Hola, ¿cómo están? Manuel Ventura nuevamente con ustedes. Bienvenidos a este espacio Conversando con Manu. Y hoy día estamos frente a nuestro pizarrón porque vamos a analizar nuevamente un error en los textos. Como siempre digo, como maestros tenemos que estar atentos a la información que traen los textos porque cualquier ser humano puede cometer un error. Yo me compré este libro de CLIE, Diccionario Bíblico Ilustrado, que me dijeron es el último, muy bien revisado y supuestamente pasado por lupa, pero en la página 356, que se los voy a poner aquí al lado mío, nos indica una cronología y en la cual pone la muerte de nuestro Señor o la crucifixión de nuestro Señor en el año 31 de nuestra era. Este dato está 100% equivocado y lo vamos a demostrar ahora. Como siempre digo, permítanme poner el libro por aquí. Como siempre digo, nosotros, y cada vez que nosotros hagamos una observación, tenemos que tener sustento y debemos acostumbrarnos a sustentar nuestras posiciones. Podemos discrepar, podemos equivocarnos, podemos estar de acuerdo o no. Pero nosotros tenemos que ir más allá del simplemente no me parece, no estoy de acuerdo. Tenemos que hacer investigación. Entonces aquí viene lo importante. Capítulo 3 de Lucas. Y esa es la clave porque Lucas, como siempre digo, es mi autor favorito en la Biblia porque es un hombre meticuloso con los datos que nos da. Y entre los datos que nos da, porque nos da muchos datos, nos dice que al 15º año de iniciado el gobierno de César Tiberio, viene palabra del Señor, o palabra de Jehová, a Juan el Bautista, el cual ya estaba en el desierto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar a nuestro buen amigo César Tiberio, que inicia su periodo en el 14 DC. Entonces, algo bien simple, 14 más 15, ¿no es cierto? Más 15 años, eso nos ubica en el 29 DC. Vino palabra de Jehová a Juan el Bautista al 15º año iniciado el emperador César Tiberio. Ahora, ya ustedes entenderán que ya de por sí, con esta fecha, la fecha que nos ha dado el libro está 100% errada, pero vamos a seguir haciendo el análisis porque no es el único dato que tenemos. Entonces nosotros ya sabemos por Flavio Josefo que Juan Bautista estuvo arrestado en la fortaleza de Queronte. Pero resulta que la fortaleza de Queronte no fue reinaugurada sino hasta el año 30 DC. Y los historiadores ponen la muerte de Juan el Bautista en el 32 DC. Y como comprenderán, ya nos pasamos la fecha del 31 y que Juan el Bautista tenía que estar muerto para que Jesús fuera crucificado, porque al menos así lo dicen las narraciones bíblicas. Entonces, ya aquí estamos viendo que la fecha no está correcta. Ahora, el mismo capítulo 3 nos da a entender claramente que Jesús se bautiza en este año, es decir, en el 29 DC. No voy a entrar en detalles, pero esto sucede en la segunda mitad del año, es decir, hacia finales del año. Como el Señor Jesús tuvo un ministerio de 3 años y medio, la fecha de crucifixión nos da el 33 DC. Entonces ya por ahí nomás estaríamos más que convencidos de que el 31 DC no es. Pero, como siempre digo, no podemos fiarnos en un solo dato. Entonces, otro dato que yo he tomado es la astronomía. Como siempre lo he explicado, la astronomía es una ciencia exacta y lo que hice fue entrar a la Universidad de Oxford, entrar al departamento de astrofísica y lo único que hice fue bajar las fechas de luna llena en el periodo que nos indica Lucas. Es decir, porque nos dice que quien era el gobernador era Poncio Pilatos. Entonces, lo que hice fue bajar justamente las lunas llenas en el periodo de Poncio Pilatos. Entonces, obviamente, como los relatos nos dicen que el Señor Jesús resucitó en domingo, lo que hice fue simplemente buscar cuáles son las fechas para que nos den las fechas probables. Y efectivamente, una de las fechas es el 31 DC. La otra es justamente el 33
y la otra fecha es el 34 DC. Entonces ahora, ¿por qué defino el 33 DC? Uno, ya hemos visto que el bautismo de Jesús se da en el 29. Es evidente, de acuerdo a todos los relatos y todos los textos, que el ministerio de Jesús dura 3 años y medio, se nos dio el 33. También calza con el tema de la luna llena o el día de Pascua. Pero adicionalmente hay otro dato muy interesante. Nos dice Tácito que en el informe de Poncio Pilatos, el día que crucificó a Jesús, porque obviamente hubo un gran alboroto y tuvo que enviar un informe, este informe incluye de que la luna se tiñó de sangre en el atardecer que fue crucificado Jesús. Ese evento que hoy día se conoce como luna roja, de acuerdo justamente al Departamento de Astrofísica de la Universidad, nos da que esa luna roja se dio la tarde de abril del 33 DC. Entonces es importante que nosotros tomemos diferentes datos que nos da la Biblia y confrontarlos. Otro dato que nos da la Biblia, que es bastante interesante, es las famosas 70 semanas de Daniel. Si ustedes hacen sus cálculos matemáticos, que no lo vamos a hacer en este momento, lo que sucede es que dado el edicto, si tú conviertes ese año que está en el calendario gregoriano, tú lo conviertes a días y después lo conviertes a los años lunares. Recordemos, todas las profecías de la Biblia y todos los datos de la Biblia tienen que hacerse el cálculo en años lunares y no en años solares. Entonces, ese cálculo nos ubica nuevamente en 33 DC. Es decir, de acuerdo al libro de Daniel, el fin de la semana 69 es aquí, en el 33 DC. Ahora, dato interesante, si en el 33 DC es el fin de la semana, eso quiere decir que aquí en el 29 DC era la mitad de la semana. Eso nos ubica 28, 27 y 26 como el inicio de la semana 69. Con esto estamos demostrando que no es inusual encontrar determinados errores, sobre todo cuando no se es cuidadoso con todos los datos que nos ofrece la Biblia. Esto nos pone en una disyuntiva. Si el libro está en lo correcto, la Biblia está equivocada. Y si la Biblia está en lo correcto, el libro está equivocado. Aquí están las evidencias. A ti te toca el veredicto. Nos vemos en la próxima. Bye bye.